Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por participar de la charla que nos va a ofrecer hoy Helmar Rodríguez de SAP. Para nosotros es un honor contar con la presencia tanto de Helmar Rodríguez como de Carmen Fernández. Carmen Fernández es la responsable de University Alliances de SAP Iberia. Hace 2 años la universidad apostó por empezar a impartir SAP en las asignaturas y entonces firmamos un convenio que está dentro del programa University Alliances que nos permite tener algunas de las herramientas disponibles para poder trabajar en las asignaturas. La charla de hoy el título es bastante prometedor, como lo es el ponente. Yo no tenía el honor de conocerlo, pero sí había escuchado algún comentario, había buscado cosillas sobre él en la web. Y yo creo que es importante porque nos va a hablar de innovación, de futuro, y quizás es muy importante para la formación tecnológica, alguien que no tenga formación tecnológica que nos venga a hablar de estrategia y que nos venga a hablar de innovación. Entonces nos va a comentar cómo SAP ha ido evolucionando, ha ido creciendo y cómo ha ido innovando y por qué es una de las empresas punteras en el mundo empresarial. Y él es una persona que su formación es multidisciplinar. Estaba leyendo, y aquí tengo bastante de su currículum, pero no voy a leerlo todo, pero tiene un máster en Business Administration, en comunicación no verbal, en estética del cine, en algún curso de teoría gestáltica, en cosas de psicología. Entonces creo que es muy importante contar con su presencia. Y bueno, yo supongo que, bueno, ya saben que esta charla se está grabando, pero supongo que habrá turno para preguntas o a Helmar le gustará interactuar con ustedes. Gracias. Sí. ¿Se oye bien? Vale. Hola. Pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y bueno, yo quería presentaros, bueno, ahora que estamos antes del puente y tal, pues hacer algo que sea ameno y que realmente os pueda aportar algo, ¿vale? Es decir, y lo que quería hablar es un poco sobre la estrategia de SAP, ¿vale? Es decir, cuál es la estrategia y por qué SAP, con la compañía que soy, qué decisiones ha tomado para estar donde está hoy, ¿vale? Yo creo que es un punto de vista interesante para conocer, ¿no? Pues lo primero que vamos a hacer es un recorrido, es decir, cómo se ha ido construyendo SAP en estos más de 40 años, ¿no? Es decir, cómo se ha ido construyendo SAP en función de las necesidades del negocio. Daos cuenta que hoy en día gran parte de las soluciones que requieren las empresas son soluciones tecnológicas, soluciones digitales, ¿no? Dentro de 3, 4, 5 años se triplicará la clase media en el mundo y lo que no se van a triplicar son los recursos. O sea, los recursos, la energía, el agua, la madera, ¿no? Los recursos no se van a triplicar de seguro, ¿vale? Con lo cual, las empresas tienen que adoptar nuevas soluciones y en gran parte esas soluciones son tecnológicas, ¿no? Entonces, voy a hacer un recorrido rápido, es decir, en esta primera parte, cómo ha ido avanzando SAP a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo primero que veis aquí, cuando SAP se inició como una empresa de ERP, ¿vale? ERP es Enterprise Resource Planning, ¿vale? Son herramientas para planificar la empresa, ¿no? Para planificar a nivel financiero, para planificar recursos humanos, para planificar sus compras, ¿vale? Para planificar sus ventas. Entonces, nacimos con soluciones de planificación. ¿Cómo podemos optimizar la planificación y los recursos en la empresa? A partir de aquí empezamos a crecer. Empezamos a crecer en 4 dimensiones, ¿vale? Una dimensión tiene que ver con el SRM, es decir, con la gestión de proveedores, ¿no? Es decir, cómo podemos gestionar mejor a nuestros proveedores. Por otro lado, cómo podemos gestionar mejor a los clientes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de CRM, es decir, hablamos de clientes, cómo podemos llegar mejor a nuestros clientes y cómo podemos hacer un seguimiento de nuestros clientes. Luego, cómo podemos mejorar la cadena logística. Todo lo que es la cadena logística, cómo podemos mejorar y optimizar la cadena logística en las compañías y finalmente cómo podemos mejorar la producción, ¿vale? Todo esto es lo que nosotros llamamos Business Suite, ¿vale? Eso es la oferta básica que ha ido evolucionando SAP, ¿no? Es decir, para cubrir todas las áreas de una empresa. ¿Se entiende más o menos? Bueno, a partir de aquí hemos construido soluciones específicas para industrias, soluciones específicas para la banca,
para el sector público, para empresas de telecomunicaciones, para 25 industrias, soluciones muy específicas que requieren en sus negocios, ¿vale? Luego, más allá de esto, pues hay soluciones, hay extensiones de soluciones, porque hay algunas soluciones que no se cubren propiamente, sino las cubrimos con ofertas de proveedores, ¿no? Sí, por ejemplo, la gestión documental, ¿vale? Entonces, todo esto son soluciones que forman también parte del portfolio de estar dentro, para entendernos a nivel comercial, dentro de la lista de precios de SAP, ¿vale? Y que de alguna forma completan todos los requerimientos que tiene una empresa. Y luego, soluciones de sostenibilidad, ¿no? El tema de sostenibilidad es algo que hoy en día está muy en boga, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer los negocios sostenibles, ¿no? Bueno, pues hay soluciones específicas para gestionar la sostenibilidad. Luego, esto no son las soluciones para grandes corporaciones. Lo mismo lo tenemos para la pequeña y mediana empresa. En la pequeña y mediana empresa tenemos también tres tipos de soluciones. Soluciones para el segmento alto de las pequeñas y medianas empresas, esto se llama Business All in One, y que de alguna forma es una versión adaptada de esta casa principal que veis, ¿no? Una versión adaptada. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas no tienen tantos recursos para implantar, etcétera, ¿no? Con lo cual requieren pues una adaptación previa de determinadas soluciones, y tenemos partners que adaptan las soluciones a determinadas empresas para realizar implantaciones y adopciones de software rápida. Luego, para el sector más pequeño tenemos algo que es Sun Business One, es decir, esto es una compañía que adquirió hace unos años SAP, y hay una solución específica para microempresas, ¿vale? Para pequeñas empresas, que se llaman Business One, y en medio es lo que llamamos Business by Design. Esto pues es el rango intermedio. Incluso empresas que tienen subsidiarias en otros países, bueno, pues utilizan este software. Este es un software que está más asociado al mundo cloud, ¿vale? Luego lo veremos, ¿no? Si es el mundo de la nube. Esto sería lo que veis aquí, la parte transaccional, cómo podemos gestionar las transacciones, los procesos en las empresas, ¿vale? La segunda parte, es decir, en las compañías, sería el tomar decisiones. Las empresas tienen que tomar decisiones de negocio, y las decisiones de negocio las toman en base a la información, con lo cual nosotros adquirimos lo que es, en el año 2008, un Business Object como nuestra gran plataforma analítica para analizar la información de las compañías, ¿vale? Porque las compañías necesitamos gestionar los procesos, pero necesitamos analizarlos, porque las empresas lo que quieren es tomar decisiones informadas, ¿vale? Entonces, bueno, en el medio lo que tenemos es lo que se llama la Business Suite. Es decir, en la Business Suite estos son cuadros de mando, ¿sí? Estos son cuadros de mando, hay herramientas web también, hay herramientas de exploración de datos, bueno, es decir, esto forma parte del núcleo de las herramientas analíticas. Luego lo que tenemos, Enterprise Performance Management, son herramientas para el desarrollo o el análisis de la ejecución financiera de las empresas, ¿vale? Enterprise Performance Management. Luego tenemos Government Risk and Compliance, gestión del riesgo, ¿no? Las empresas hoy en día necesitan gestionar el riesgo, es decir, cómo puedo tomar decisiones teniendo en cuenta distintas variables, cómo gestiono el riesgo, es decir, para esto tenemos herramientas específicas. Luego, herramientas predictivas. Nos cuenta, esto es una tendencia que se da hoy en día que tiene que ver con el Big Data, ¿eh? ¿Por qué aparece el concepto de Big Data hoy en día? Bueno, esto lo sabéis mejor que yo. Aparece Big Data porque se multiplica la información. La información no solamente de las compañías, la información de todos los elementos conectados, y también la información hacia el futuro. Las empresas quieren tomar decisiones informadas no solamente en función del pasado, sino también hacer simulaciones y predicciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos herramientas específicas de Predictive Analysis, análisis de predicciones. Y luego tenemos herramientas analíticas para las líneas de negocio. Lo que llamamos Line of Business son las líneas de negocio que veis aquí, ¿vale? Sí, líneas de negocio de recursos humanos, líneas de negocio financiero, líneas de negocio de gestión de clientes, de proveedores. Todo esto son esas líneas de negocio de la compañía, donde tenemos también herramientas específicas. Y finalmente esta casa se cierra, ¿no?, con soluciones específicas para la industria, ¿vale? Entonces, de esta forma hemos ido construyendo toda una plataforma que gestiona la parte transaccional con la parte de gestión de decisión de la información.
Y por otro lado, para la pequeña y mediana empresa tenemos exactamente lo mismo. Tenemos lo que son transacciones, ¿vale? Y por otro lado lo que llamamos el Business Analytics, las herramientas analíticas para la pequeña y mediana empresa. Aquí hay algo que llamamos Edge, que es una versión, ¿vale?, de lo que veis aquí, es decir, una versión específica para la pequeña y mediana empresa, ¿vale? Una versión, es decir, acotada, ¿vale?, para la pequeña y mediana empresa. Luego lo que tenemos es Crystal Reports. Crystal Reports es una solución, parte de Business Suite, que también se puede, que nosotros la vendemos y la integramos de forma independiente, que esto cubre las necesidades de información de las microempresas, ¿vale? Y finalmente lo que tenemos, Lumiere Cloud, que son herramientas también analíticas en cloud para ese rango intermedio. Bueno, pues esto es el primer viaje que hizo SAP, fundamentalmente hasta el año 2010, ¿no? Bueno, pues ha sido este el viaje, ¿no? Concentrarnos en procesos, en transacciones de empresas y cómo podemos tomar mejores decisiones, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver cómo está fundamentada la casa, ¿vale? La casa tiene un fundamento, ¿no? Y es un fundamento puramente tecnológico, ¿no? Es decir, está por un lado, es decir, la parte operativa. En la parte operativa de la gestión transaccional, pues tenemos lo que llamamos el NetWeaver, es una plataforma tecnológica que gestiona dos cosas: gestiona aplicaciones y gestiona integraciones, Integration Platform, integración de elementos SAP con SAP y SAP con no SAP. Es decir, esto es la parte de integración, de gestión de aplicaciones, integración de aplicaciones. Y cuando hablamos de la parte analítica, pues lo que tenemos un Enterprise Integration Management, ¿no? Es decir, donde integramos datos. Aquí tiene dos partes también: integración de datos y calidad de datos, ¿no? Entonces integramos estos dos elementos, ¿no? Y a nivel tecnológico, como base fundamental de todo esto, lo que veis es una base de datos transaccional que en SAP, en el año 2010, cuando adquirió Sybase, pues bueno, SAP ahora también vende bases de datos. Luego os comentaré algo de la estrategia en ese sentido, que se llama ASE, y lo que tenemos también es un Data Warehouse que se llama IQ, ¿vale? Y en medio hemos construido algo nuevo, algo que no existía en el mercado. Cuando aparece algo nuevo se hablan de océanos azules, ¿no? Es decir, algo que no tienen otros y que supone una ventaja competitiva. Aquí hay un océano azul para SAP, que es HANA, ¿vale? HANA es una base de datos propia que ha creado SAP, que integra simultáneamente tanto la gestión, lo transaccional con lo relacional, ¿no? Es decir, integra, es decir, es la primera vez que se crea una base de datos que puede combinar estas dos formas de procesar la información, ¿vale? Y como evidentemente hay empresas que no siempre utilizarán HANA, a veces utilizarán uno, utilizarán otro, tenemos lo que se llama SAP Real Time Data Platform, es decir, que es la plataforma de gestión de la información, donde los clientes, en función de las necesidades de lo específico, podrán elegir lo que necesitan. Como veis, de una forma rápida, es decir, hemos hecho un viaje y esto se va complicando, pero como veis, hay una lógica, ¿no? Para ir construyendo todo esto. Luego os comentaré por qué hemos hecho lo que hemos hecho dentro de SAP, ¿vale? Luego estamos con el tema de la movilidad. El tema de la movilidad es un elemento básico hoy en día. La gente quiere estar conectada. Vosotros sois lo que se llama nativos digitales, ¿vale? Es decir, nativos digitales, vosotros habéis nacido en la era de la movilidad. Yo no he nacido en la era de la movilidad, a mí me cuesta más la movilidad. Pero sí entiendo si el futuro está en vosotros, ¿vale? En cómo accedéis a la información, cómo queréis estar conectados a la información. Pues en toda la gestión de la movilidad, pues es uno de los soportes de avance de la estrategia de SAP fundamental. Entonces, aquí hay dos partes, lo que llamamos la SAP Mobile Platform, que es la plataforma de gestión de la movilidad. Esta plataforma, es decir, lo que genera, es decir, lo que gestiona es toda la información, y también contiene una plataforma de desarrollo, porque hay muchos partners nuestros que, al igual que, por ejemplo, siguiendo el modelo de Apple, ¿no?, desarrollan aplicaciones de valor para el mercado, ¿no? Y luego lo que tenemos en SAP Mobile Security es la gestión de la seguridad de la información, ¿vale? Y esto despliega distintas aplicaciones. Aquí hay dos tipos de aplicaciones: aplicaciones para la empresa y aplicaciones para el mercado. Lo que llamamos Enterprise Mobility son aplicaciones para la empresa, ¿vale?
Ahora veremos cuáles son, y luego mobile, todo lo que son las aplicaciones de mobile commerce, de comercio móvil, ¿vale? Son aplicaciones para los clientes de nuestros clientes, ¿no? Es decir, cómo podemos proveer soluciones para los clientes de un banco, para los clientes de una telco, de Telefónica, es decir, cómo pueden acceder a determinados casos de uso que sean de valor para ellos, o un cliente de retail, ¿vale? Es decir, cómo puede acceder, por ejemplo, a determinado tipo de información, o cómo podemos proveer información de valor, descuentos, es decir, o cualquier tipo de propuesta a través de un dispositivo móvil, ¿vale? Pues todo esto está en este apartado, y como veis, las aplicaciones de la empresa, de la compañía, siguen esta estructura, ¿no? Hay aplicaciones específicas para las grandes áreas de recursos humanos, aplicaciones móviles para recursos humanos, aplicaciones móviles para clientes, para el ámbito financiero. Luego hay Mobile Analytics, herramientas, es decir, que gestionan la parte de gestión de la información, y para o sea, lo que son soluciones también de movilidad específicas para industrias, ¿vale? Bueno, pues aquí aparece también algo que se llama Fiori, es decir, a lo mejor habéis oído hablar de Fiori. Aquí aparece en el ámbito de la movilidad, aunque en el fondo son plataformas de gestión de la información avanzada, ¿no? Es decir, cómo podemos gestionar de una forma más usable la información, ¿vale? Entonces está muy ligado, es decir, a esto que veis aquí, pero se despliega en distintos dispositivos móviles, ¿no? Es decir, cómo podemos, esto viene del italiano, ¿no? Fiori son flores, ¿no? Es decir, cómo podemos generalmente, es decir, darle una visión mucho más atractiva, es decir, y mucho más cercana, más orientada a cómo trabaja un usuario, ¿no? Al proceso natural del usuario, ¿no? Bueno, pues todo esto se ha integrado en esta plataforma. Bueno, y finalmente, pues hay que mirar al cielo, ¿no? Entonces, elevamos la mirada al cielo, y entonces aparecen las nubes, el cloud, ¿no? El cloud. Y cloud hay también varias estrategias. La primera es software as a service para las líneas de negocio. Aquí gestionamos las personas, el dinero, los clientes, ¿vale? Y los proveedores. Una herramienta para personas es cómo gestionar los empleados, ¿vale? Aquí adquirimos SuccessFactors, ¿vale? SuccessFactors es una herramienta que gestiona todos los procesos de gestión de personal y gestión del talento dentro de una compañía. Luego, en el ámbito de proveedores, adquirimos una plataforma que se llama Deriva. En el ámbito del CRM, ¿vale? Pues SAP hizo sus propios desarrollos, y para todo el tema del omnichannel, ¿no? Es decir, el canal único de venta, pues adquirió Hybris. Y finalmente, financiero también son desarrollos de SAP, que incluye también la gestión de gastos de viaje, ¿vale? Esto es software as a service para las líneas de negocio. Pero luego hay empresas que quieren gestionar toda su compañía en la nube, ¿vale? Pues aquí hay dos herramientas, Business by Design, de las que hemos hablado, y para las microempresas tenemos Business One en Cloud, ¿vale? Finalmente, también la plataforma Platform as a Service, eso sería HANA Cloud, es decir, la posibilidad de proveer, es decir, una plataforma donde las empresas pueden desplegar todos sus servicios, incluso utilizarla como plataforma de desarrollo, ¿vale? Esto también se provee como servicio. Todo lo que es el ámbito social, ¿vale? Esto es uno de los grandes aspectos hoy en día, cómo podemos apalancar todo lo que son las prestaciones sociales de las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales dentro de los negocios. Aquí lo que tenemos es Social Media Analytics y Social Media Engagement, es decir, son dos plataformas para gestionarlo, y todo lo que son redes internas a través de Jam. Esto forma parte, es decir, parte de la plataforma SuccessFactors, es cómo podemos gestionar redes internas. Y finalmente, Business Network as a Service, es decir, la posibilidad de crear, pues, lo que llamamos la Network Economy, es decir, la economía en red, es decir, donde podemos, distintos proveedores pueden intercambiar información y desplegar también valor para los clientes. Bueno, esto ha sido un viaje, ¿eh? Esto ha sido un viaje rápido. Como veis, en la medida que íbamos avanzando, nos íbamos densificando aquí con información, pero básicamente esto es lo que ha ido desplegando SAP. Ahora os voy a comentar rápidamente, de forma muy esquemática, por qué hemos hecho lo que hemos hecho.
¿Entendéis? SAP hoy en día está en una posición privilegiada, ¿no? Y llegó un momento donde SAP, que estaba en plena era de crecimiento, ¿no? Es decir, creciendo a 2 dígitos año tras año, ¿no? En el año 2010, pues tomó decisiones. Y a veces tomar decisiones para una empresa que no va bien, a lo mejor es más fácil porque no tiene más opción que hacerlo. Pero una empresa que va bien, pues requiere un liderazgo interno enorme para evolucionar determinado tipo de dirección y para que se entienda por qué se toman determinadas decisiones. ¿Vale? Entonces, esto os lo voy a esquematizar rápidamente. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Todavía estáis vivos? ¿Estamos vivos aquí? Todos aquí. Vale, pues os lo voy a comentar aquí rápidamente, ¿vale? ¿Sí? Si tenéis, interrumpidme con cualquier cosa, ¿vale? Sí, esto. Fijaos, hasta el año 2010, SAP lo que tenía fundamentalmente, dos grandes áreas, ¿no? Es decir, he sido yo, ¿no? Sí, vale. Dos grandes áreas, el área de aplicaciones, ¿vale? Que hemos visto, y el área de herramientas analíticas, ¿vale? Entonces, bueno, se adquirió Sybase, ¿vale? Y se adquirieron determinadas, en el fondo, es decir, aplicaciones para entrar en otros mercados, ¿no? Es decir, entrar en el mercado de las bases de datos, ¿vale? Entrar en el mercado de las bases de datos. Con ello también entramos en el mercado de la movilidad, ¿vale? Y luego hicimos una serie de adquisiciones para entrar en el mercado de la nube, del cloud, ¿vale? Y evidentemente en todo ello SAP ha ido teniendo cierto éxito. Ha tenido mucho éxito en las aplicaciones, en la parte analítica, en la parte de base de datos se ha convertido en la empresa con un ratio de crecimiento mayor en el ámbito de base de datos. Hemos llegado a ser número 1 en movilidad y número 2 en el ámbito de cloud, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo sigue la historia? ¿Vale? Entonces, para entender cómo sigue la historia, tenemos que entender una cosa, ¿no? En la medida que SAP ha ido avanzando, hemos ido optimizando todos los procesos, ¿vale? Y básicamente lo que hemos podido hacer es, de alguna forma, llegar al mercado antes con nuestros productos. Es decir, nosotros tardábamos 14 meses de promedio para llegar con nueva información al mercado. Y esto lo hemos reducido a la mitad, 7 meses. Es decir, los clientes cada vez disponen antes de nueva tecnología, de nuevos procesos, de nuevas capacidades para avanzar en su gestión. ¿Se entiende? Pero ¿cuál era el problema? El gran problema no era que nosotros proveyéramos nuevas funciones, nuevos procesos, sino el gran problema era la lentitud, la adaptación de la nueva tecnología. Los clientes tardaban un promedio de 3 años en adoptar nueva tecnología. Entonces el gran problema era este. ¿Qué hacemos con esto? Sacamos nuevas cosas, pero los clientes tardan mucho tiempo en adoptar la tecnología. Entonces dijimos, bueno, claro, si lo que necesitamos llegar es a esto, ¿no? Es decir, de alguna forma llegar a una adopción más rápida de la tecnología. Y esto es precisamente lo que se consigue con el ámbito de cloud, ¿vale? Los procesos cloud son procesos mucho más rápidos que permiten un consumo y una adopción de la tecnología mucho más rápida. Entonces, ¿se entiende hasta aquí, más o menos? Bueno, entonces básicamente decir lo que hizo SAP fue lo siguiente. Dijimos, cojamos nuestras soluciones, ¿no? Tenemos aquí nuestras soluciones, nuestras aplicaciones. Y por otro lado, sí, tenemos toda nuestra plataforma analítica, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, aquí, pues vamos a colocar una base de datos que permita acelerar todo el proceso, ¿vale? Es decir, esto es lo que llamamos HANA, ¿vale? La plataforma de HANA. Y toda esta información la vamos a suministrar con
a usuarios, ¿no? A través de aplicaciones y sobre todo a través de aplicaciones de movilidad. Y para que toda la adopción sea rápida, lo vamos a colocar todo esto en la nube para convertirnos en SAP de Cloud Company. ¿Se entiende? Es decir, este es el concepto que hay detrás. Y esta es la adopción y la adquisición y la evolución estratégica que ha hecho SAP para llegar también a una adopción más rápida de la tecnología en los mercados. Porque como vamos a ver después, el mundo se mueve cada vez más rápido y lo vamos a ver. Bueno. ¿Se entiende hasta aquí más o menos? Bueno. Entonces vamos a dar un viaje más. Otra de las estrategias que ha desarrollado SAP es cómo podemos llegar cada vez más a espacios de innovación de los clientes. Es decir, si los clientes con la aplicación de cloud gastan menos en hardware, es decir, el coste de oportunidad, ¿vale?, del cliente es menor, gastan menos dinero en hardware, gastan menos dinero en servicios para implantar. Entonces quedan recursos disponibles ¿para qué? Para innovar y hacer cosas nuevas y de alguna forma desarrollar una posición favorable en el mercado. ¿Se entiende? Bueno, por eso el tema de la innovación es uno de los ámbitos estratégicos de SAP y es de lo que vamos a ver ahora, cómo SAP integra también dentro de su estrategia la innovación y cómo lo hace. ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, pues la parte más dura la hemos pasado, ¿vale? Ahora vamos a ir hacia la parte de innovación, es decir, qué es la innovación y cómo podemos desarrollar la innovación y qué es lo que hace SAP. Yo básicamente me dedico a desarrollar esto aquí en SAP Iberia, ¿no? Entonces básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Fijaos, tengo una pregunta previa, es decir, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Vosotros sabéis cómo se extinguieron los dinosaurios? Extraña pregunta. Pero fijaos, hay varias respuestas. Los dinosaurios se extinguieron. Hay gente que dice, bueno, pues la primera gran crisis del planeta fue la era glacial, ¿no? Nuestra primera gran crisis. Pero hay varias teorías. Una teoría dice, bueno, pues un cráter, ¿no? Un cráter colisionó con la Tierra, se extinguieron los dinosaurios. De repente, ¿vale? De hoy para mañana ya no quedan dinosaurios. Pero hay otra teoría y, fijaos, ¿sabéis lo que es esto? ¿Cómo? Un pececillo. Ajá, un pececillo, efectivamente. Y lo que hay detrás, en el fondo, pues hay algas, ¿no? Hay algas, ¿no? Entonces hay otra teoría que dice, bueno, pues que de repente, poco a poco, los mares y los ríos se fueron llenando de algas, se plagaron de algas y poco a poco la fauna, o parte de la fauna, a raíz de esto, se fue extinguiendo. Entonces, bueno, básicamente las grandes crisis, los grandes dinosaurios, ¿cómo mueren? ¿De golpe o poco a poco? ¿Vale? Sí, esto es interesante en el tema de los negocios. Entonces, fijaos, es decir, el dinosaurio que desaparece. No sé si os acordáis, en el año 2005, ¿qué teléfonos móviles había? En el año 2005. Los primeros teléfonos móviles, no sé si os acordáis. ¿Sí? ¿Os acordáis de una empresa que se llama Motorola? Sí, bueno. Entonces, fijaos, Motorola, sí, la dirigía este hombre, ¿vale? Se llama Sanjay Jha. Entonces, este es su nombre. Fijaos, Motorola, en aquel momento, era el objeto de deseo de los estudiantes de informática, de telecomunicaciones, todo el mundo quería trabajar ahí. Porque estaban en la punta de la tecnología, tenían los mejores programas de desarrollo, de recursos humanos, de investigación, de innovación. Todo el mundo quería estar allí. Era una empresa realmente atractiva. El caso es que este hombre tenía una visión. Y la visión, la gente quiere un teléfono robusto y fiable para hablar. Entonces invirtieron cada vez más en un teléfono para hablar.
¿no? Y entonces, ¿sabéis cuál es la historia, no? Si al final lo compra este hombre que tenía otra visión distinta, ¿no? Entonces el tema de la innovación tiene que ver con la capacidad de ver cosas nuevas que de alguna forma me van a posibilitar desarrollar y alcanzar, pues evidentemente, nuevos desarrollos empresariales. Fijaos, un caso paradigmático, ¿sí? Un caso paradigmático que pasa aquí es el tema de PayPal, ¿vale? ¿Sí? PayPal nos enseña varias cosas. Esto es un caso paradigmático que nos enseña. Lo primero, que cuando surge una amenaza para un dinosaurio, esta amenaza surge en un nicho marginal. Esto surgió, PayPal, no sé si os acordáis, surgió en eBay, concretamente los jugadores de póker, ¿vale? Los usuarios, es decir, crearon esta herramienta, ¿no? Es decir, para sus juegos. Entonces, la lección número 2 no preocupa a los grandes, nace y no preocupa a los grandes, pero no preocupa a los grandes hasta que sale del nicho. Llega un punto, esto es lo que se llama crecimiento disruptivo. El crecimiento disruptivo es decir, llega a un punto donde una tendencia se corta y a partir de ese momento ya es inalcanzable. Ya es inalcanzable para otros. Entonces, básicamente, fijaos, es decir, aquí decae la curva, es decir, de eBay y PayPal, pues, accede claramente a otros mercados. Fijaos, las turbulencias siguen y esto es algo, fijaos, lo que yo os estoy contando ahora son cosas que nosotros les contamos a los clientes. Vosotros diréis, bueno, y llega aquí, es decir, este hombre hablando de tecnología, viniendo de SAP, ¿y por qué nos cuenta todo esto? Porque esto es lo que les contamos a los clientes. Los clientes tienen que saber esto porque saben que tienen que hacer algo para desarrollar su ruta digital. Su ruta digital, les preguntamos, ¿cómo va tu ruta digital? ¿Vale? Sí, entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a un gran banco, ¿vale? No pongo nombre, puede ser azul o puede ser rojo, ¿no? Sí, vamos a un gran banco. Vamos a un gran banco y le decimos, fíjense, atención porque la banca tradicional va a perder 1/3 de su mercado alrededor del año 2020. Esto no lo dice SAP, lo dice Accenture, ¿vale? Son los grandes valedores de la banca. Así, ¿y cómo será nuestro banco? Bueno, pues señor, así será su banco. Sí, los bancos van a empezar a competir con el chino de la esquina. Es decir, esto sí que es una amenaza interesante, ¿no? Es decir, y esto ya aparece, la primera cuenta sin banco en Francia. Fíjense, pero la historia sigue, es decir, entonces va a haber nuevos jugadores, entran nuevos jugadores, ¿no? Es decir, cuando llegas a un mundo de los dinosaurios y llegan nuevos jugadores, entonces la gente se empieza a temblar, ¿cómo? Si aquí nuevos jugadores en mi terreno, ¿no? Bueno, nuevos jugadores donde van a capturar cada vez más parte de la cadena de valor de los bancos. Luego voy a hablaros algo de la cadena de valor, ¿vale? Es decir, cómo se aplica. Y esto lo dice Harvard Business Review, no lo decimos nosotros, Harvard Business Review. Y fíjense que nosotros llegamos con esto y muchos de los clientes no lo saben. Es decir, nosotros retamos al cliente con lo que está pasando en el mercado. Luego, el riesgo para los bancos es, bueno, que los bancos se conviertan simplemente en una gestora del back office. Es decir, todo lo que son los procesos de valor los tomen otros. Entonces, básicamente, esto lo dice la revista Wired, y básicamente esto ya va a ser. En el tema de Starbucks. El otro día estaba en el aeropuerto, es decir, estaba en Starbucks y llegó una mujer, no sé si de Latinoamérica, es decir, o de Estados Unidos, y dice, ¿se puede pagar aquí con la tarjeta de Starbucks? Entonces, claro, es que Starbucks ya tiene tarjetas de crédito, señores. Starbucks ya tiene tarjetas de crédito. Sí, no han llegado aquí a España, pero llegará. Fíjense, ¿cómo será el nuevo banco? El nuevo canal. Uno de los grandes riesgos del banco es que no lleguen a la carrera digital, que todo lo que es el canal digital lo tomen otros. ¿Vale? Sí, los grandes bancos están muy orientados a lo que es la banca retail, y al tema más presencial, ¿no? Bueno, pues todo el tema del digital. Pero los bancos también están aquí. ¿Sabéis? Aquí lo que dice Amazon Money Store. ¿Sabéis? Es decir, Amazon, es decir, se convierte en un banco también, es decir, para la gestión de sus transacciones. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Y ese es el mundo, es decir, el mundo líquido, es decir, que está moviendo a todo el mercado. Cuando Facebook decide si te conceden la hipoteca. Señores, Facebook, en función de tu vida, decide si te
Facebook está a la caza del sector financiero. Y efectivamente, aquí aparecen también nuevas monedas virtuales. Y aquí los gigantes de Silicon Valley van hacia donde está el dinero en el sector financiero. Los grandes dinosaurios desaparecen de golpe o poco a poco. Bueno, entonces aquí veis a Google, a PayPal, Amazon, Facebook y Apple, que van a la caza del sector financiero. Bueno, y esto, claro, es decir, entonces, ¿en qué se convierte el tema de la banca? Pues se convierte en esto. Fijaos, esto es lo que definimos. Hay un eje que es el de la confianza y un eje que es el de la relevancia. Entonces, los grandes bancos tienen la confianza, pero no tienen la relevancia. Y aquí están los relevantes, pero no tienen la confianza en términos de dinero. Con lo cual, ¿dónde empieza la carrera? Aquí, en este cuadrante, ¿quién llegará antes? Esa es la carrera. Y esto se lo contamos a los clientes. Se lo contamos a los clientes para luego comentarles qué han hecho otros y qué pueden hacer, cómo pueden incorporarse rápidamente en la carrera digital, ¿vale? Como decía Zygmunt Bauman, vivimos en tiempos líquidos. Él habló inicialmente de la modernidad líquida, el mundo que se mueve en todos los sentidos, ¿vale? De forma, decir, casi impredecible, ¿no? En cualquiera de los sentidos, ¿no? Y el negocio, por lo tanto, tal y como lo conocíamos antes, ha terminado. Dicen, vivimos en un nuevo mundo. La crisis acabó. Nosotros aquí en España atamos aquí al viejo mundo, ¿no? La crisis acabó, vivimos en un nuevo mundo con nuevas reglas. Y esto es algo, decir, que en los mercados y los clientes también están viendo, ¿no? Y uno de los temas es que el mundo se mueve cada vez más rápido. Es decir, estos son los años de adopción de las tecnologías, ¿no? Es decir, ¿cuánto tardó una determinada tecnología en llegar a 50 millones de usuarios? La radio, 38 años, 13, 4, 3, redes, solamente 2 años, ¿vale? Bueno, entonces, lo que nosotros nos preguntamos en el tema de la innovación, ¿cuáles son las nuevas preguntas? Lo que se tienen que preguntar las compañías. Porque fíjese, lo que hemos visto hoy, una plataforma de tecnología para gestionar las empresas. El lema de SAP es How to make business run better. Es decir, cómo pueden las empresas ir mejor, es decir, ser más eficientes, ser más productivas, más eficaces, desarrollar nuevos negocios. Pues estas son las nuevas preguntas. ¿Cómo vais a crecer? Se lo preguntamos a las empresas. ¿Cuál es tu historia? Es decir, ¿cómo quieres crecer en este mundo de hoy? ¿Cómo quieres crecer con tus productos? ¿Cómo quieres crecer con los nuevos jugadores? ¿Qué vas a hacer con las continuas disrupciones tecnológicas? ¿Aparece nueva tecnología? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a utilizar como ventaja competitiva? El Big Data. Decía Hasso-Plattner, ahora tenemos la posibilidad de procesar mayores volúmenes de información a mayor velocidad. El tema es, habrá empresas que sabrán qué hacer con la velocidad y empresas que no saben qué hacer. Ahí está la ventaja competitiva. Bueno, ¿cómo podemos generar diferenciación? Vivimos en un mundo donde hablamos de, más que de ventaja competitiva, ventaja comparativa. Vivimos en un mundo del rankeado, del ranking, de la comparación. Vosotros ahora mismo, si vais a algún sitio, si reserváis algo y miráis el rankeado de ese sitio, de ese libro, de esa película, de ese hotel, de lo que queráis, ¿vale? Si miráis el rankeado, vivimos en una ventaja comparativa. ¿Cómo podemos generar diferenciación respecto a los demás? ¿Qué vas a hacer con la deshumanización? Fijaos, el tema está, el mundo cada vez más automático, pero tenemos que dar sentido humano a la tecnología. ¿Qué vas a hacer con esto? Es decir, ¿cómo le vas a dar sentido humano a la tecnología? ¿Qué vas a hacer con los clientes? Los clientes cada vez más escépticos, tienen más información, y están cada vez más informados. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a gestionar favorablemente toda esa información? ¿Cómo vas a responder al cambio? ¿Qué rápidamente puedes responder al cambio? Vas a crear una cultura de innovación. Esto es algo que quieren las empresas, generar una cultura de innovación, porque la innovación te llevará a la rentabilidad. ¿Cómo puedes ir hacia lo nuevo? Hacia lo nuevo. ¿Sí? ¿Cómo vas a ir hacia lo nuevo? Que a veces ni siquiera está definido previamente. ¿Y cómo vas a crear una nueva curva de crecimiento? ¿Vale? ¿Cómo vas a dar este salto? ¿Vale? Bueno, pues estas son las preguntas. Entonces, nosotros le preguntamos a las empresas, ¿usted tiene algún plan? Esta es la pregunta. ¿Tiene algún plan para resolver esto?
Porque las empresas no compran tecnología porque se quieren gastar el dinero, no. Compran tecnología para ser más eficientes, para hacer otras cosas, para desarrollar ventajas competitivas, para generar otras cuotas de mercado, para alcanzar límites que no alcanzan de otra manera. Pues fíjense, este es nuestro plan. Perdón, te quiero hacer una consulta. Sí. Cuando hablas de las empresas, ¿ustedes van a las empresas o las empresas vienen a ustedes para hacerle estas preguntas? Hacemos las dos cosas, es decir, las empresas vienen a nosotros y nosotros vamos a las empresas. De todo esto vamos a hablar ahora porque las empresas a veces vienen a nosotros porque nos preguntan, es decir, cómo pueden adoptar mejor tecnología. Es decir, por ejemplo, la semana que viene, pues una gran empresa nos dice, bueno, pues lo que quiero es optimizar mi proceso de ventas, ¿cómo lo puedo hacer? Hay otras empresas que dicen, otra empresa que nos llamó, es decir, quiero repensar mi imagen de marca, es decir, ¿cómo lo puedo hacer? Y en otros casos proponemos a las empresas, te proponemos hacer una sesión de innovación, de design thinking contigo, para crear un cuadro para analizar un reto determinado y a partir de aquí encontrar nuevas soluciones, en los dos sentidos. Nosotros vamos a las empresas con propuestas y las empresas vienen a nosotros para que les ayudemos a encontrar nuevas propuestas. ¿Y qué dimensiones tienen las empresas que recurren a este tipo de tecnología o a este tipo de metodologías de pensamiento? De todo, es decir, nosotros os voy a enseñar algo ahora. Nosotros hemos hecho un design thinking con empresas tipo Telefónica, Santander, Iberdrola, Red Eléctrica y también empresas más pequeñas, tipo el Grupo Torres, por ejemplo, o Cosentino. ¿Vale? Es decir, hay empresas de todo tamaño, ¿vale? Hemos hecho muchas sesiones de Design Thinking, os comentaré ahora en qué consiste eso, porque al final es algo pragmático. Nosotros cuando hablamos de Design Thinking, que es lo que vamos a ver ahora, es cómo podemos pragmatizar pues, un espacio de innovación. Es decir, las empresas quieren innovar y, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Vamos a crear un espacio donde podemos pensar algo nuevo para hacer algo nuevo. ¿Vale? Innovación es hacer cosas nuevas. Para hacer cosas nuevas tienes que pensar cosas nuevas. Entonces tendrás que integrar un espacio de creatividad para luego poder hacer algo nuevo. Lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Contesta más o menos? ¿Vale? Ahora, bueno, cualquier pregunta que tengáis me vais interrumpiendo, perfecto, ¿eh? Si así lo vamos... Bueno, pues esto es lo que nosotros llamamos Design Thinking. Cuando vosotros veis Design Thinking, os metéis en Google, ¿vale? Y salen 40.000 entradas, ¿vale? Muchas empresas están muy orientadas al tema de Design Thinking. Esto es un concepto que viene de la industria, ¿sí? Supongo que alguno de vosotros lo conoceréis, pero nosotros hemos adaptado ese proceso específico a las tecnologías de la información. ¿Cómo podemos crear un espacio del pensar con las empresas para desarrollar su ruta digital, su ruta tecnológica? ¿Vale? Entonces, esta definición es muy interesante, es decir, me gusta porque es retadora también. Es decir, aquí dice, Design Thinking es la búsqueda de un balance mágico entre el negocio y el arte, la estructura y el caos, la intuición y la lógica, el concepto y la ejecución, el juego y la formalidad y el control y el empoderamiento. ¿Vale? Es decir, eso es un tema interesante, pero esto es lo que creamos. Creamos una experiencia donde se produce eso. Y se produce cierta magia donde encontramos nuevas ideas para los clientes que son deseables, que son factibles, que se puedan hacer con la tecnología y que son viables, son rentables para el negocio. Lo vamos a ver. Y esto es lo que hemos hecho en el ámbito de la innovación. ¿Vale? Es decir, nosotros empezamos en el año 2003-2004, donde Hasso-Plattner conoció a determinadas personas de una empresa que se llama IDEO, y luego junto con la Universidad de Stanford pues crearon Design Thinking School de Stanford, ¿vale? Entonces, y con el Hasso-Plattner Institute crearon toda una metodología y todo un proceso de innovación que se aplicó no solamente a la elaboración de productos, sino también en la parte de desarrollo de negocios en la que estoy yo, en desarrollo de negocios, cómo podemos encontrar conjuntamente con nuestros clientes nuevas formas, nuevas posibilidades, nuevos espacios de negocio, nuevos océanos azules, nuevas formas de ser más eficientes, nuevas formas de aplicar de forma diferenciada la tecnología. Esto es lo que hacemos. ¿Vale? Sí. Ah, bueno, perdón. Sí, Hasso-Plattner, sí, ¿quiere? Ah, vale. No, bueno, para Sí. que comentaras
Hasso Plattner, ¿quién es? Que quizás Sí. ellos todavía no lo saben. ¿Quieres comentarlo tú? No. Sí. Bueno, Hasso Plattner fue uno de los 4 fundadores de SAP, ¿vale? Entonces, realmente, Hasso Plattner es el pensador tecnológico, ¿no? Es decir, es uno realmente del alma mater de SAP, es decir, que sigue pensando, es el alma mater de HANA, ¿vale? Y, bueno, pues siempre está... Es el está Steve buscando- Jobs de SAP. ¿Eh? Es el Steve Jobs de Es SAP. el Steve Jobs de SAP. Sí, sí, digamos que es el Steve Jobs de SAP. Eso es una buena definición. Sí, sí, muchas gracias. Eso es. Bueno, pues esto es básicamente el recorrido que hemos hecho en temas de design thinking. ¿Y por qué hacemos esto? Porque, fijaos, hoy en día vosotros habéis oído hablar, vosotros estáis en tecnología, ¿no? Es decir, habéis oído hablar evidentemente de movilidad, de Big Data, de las redes sociales, ¿no? de todo este entorno. El caso es que las empresas muchas veces no saben cómo crear una ventaja competitiva sobre eso, cómo apalancar esas tecnologías en su negocio para su negocio. Y esto es lo que les ayudamos. ¿Cómo podemos encontrar ventajas competitivas para su negocio? Steve Jobs decía, ¿creatividad qué es? Creatividad es la combinación de cosas. Y al final, la tecnología de la innovación es crear combinaciones determinadas para los clientes para que hagan nuevas cosas. Innovación es hacer nuevas cosas. Creatividad es pensar nuevas cosas, innovar es hacer nuevas cosas. Bueno, y esto es la cadena de valor de Porter, es decir, que supongo que conocéis, ¿no? Bueno, pues esta cadena está obsoleta, ¿vale? Porque ahora mismo, es decir, fijaos, es decir, por ejemplo, la cadena de la industria de la música, ¿no? Es decir, cómo se ha ido transformando con la incursión de Apple, ¿vale? Sobre todo con el tema del iTunes, ¿no? Es decir, pues es una cadena de valor que se ha ido transformando. Pero nosotros hablamos de la transformación de la cadena también en otro sentido. Es decir, nosotros anteponemos algo. Fijaos, la cadena de valor no es algo que piensan las empresas, o sea, las empresas crean productos y servicios, ¿para qué? Para ganar dinero y desarrollar prestigio, ¿no? Si preguntáis a cualquier empresa, ¿cuál es el sentido de una empresa? Ganar dinero y desarrollar prestigio. ¿Y cómo lo hacen? Generando valor, produciendo bienes o servicios, ¿no? Sí, un poco así a grandes rasgos. Y fijaos, es decir, estas necesidades que surgen de las empresas, esto va cambiando cada vez más, porque hay comportamientos emergentes. Vosotros tenéis un comportamiento distinto, que sois nativos digitales, tenéis comportamientos distintos a gente que no lo es. Comportamientos distintos a la hora de valorar y de elegir productos y de tomar vuestras decisiones. Hay tecnologías emergentes y hay modelos de negocios emergentes, ¿vale? Pues todo esto da posibilidad a encontrar nuevas necesidades. Y esto es lo que hacemos. Creamos un cuadro de pensamiento del pensar para encontrar nuevas necesidades para las compañías. Y fijaos, aquí, en el tema este, es decir, ¿por qué hacemos todo esto? Porque las empresas más innovadoras son las más rentables. Y las más rentables son las más innovadoras. El santo grial de las empresas es la innovación. O sea, todo el mundo busca lo nuevo, pero no todos lo encuentran. Entonces, ¿cómo de una forma estructurada nos adentramos en la innovación? Entonces, concretamente, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es esto. SAP organized a design thinking session with the CIO and 11 brokers from different departments of Colombina, a Colombian SAP organized a design thinking session with the CIO and 11 brokers from different departments of Colombina, a Colombian consumer products company. The participants asked open questions to have a deeper understanding for Colombina's vision and strategy. This helped them find challenges and create new ideas to align Colombina's Buscamos nuevas strategy ideas to con los execution clientes. for the future.
Using the ideas matrix, the team was able to prioritize the Ordenamos las most ideas, las impactful priorizamos. ideas to help shape Colombina's strategy for the next 5 years. They also created a clear roadmap of projects to fulfill y proyectos Colombina's concretos objectives. para ir adaptando esas One ideas. idea offered Colombina an in-depth knowledge of their customers, of where they are and how they act, helping the company explore new market Para entender comportamientos opportunities. de los clientes, cómo Another actúan. idea enabled them to analyze their profitability in real time by Surgieron helping nuevas them ideas, manage huge aparte de volumes esto, of del data. reto que se perseguía. The session offered the Colombina brokers a rare opportunity for internal collaboration. It also gave them a clearer end-to-end view of their business processes with the creation of strategic roadmaps. Thanks to design thinking, we succeeded in strengthening our relationship with Colombina and opening the door to new opportunities. Bueno, pues básicamente hacemos esto, que ahora os comentaré, y básicamente lo que buscamos son nuevas oportunidades, nuevos espacios de negocio en dos sentidos. En el ámbito interno de las empresas, cómo pueden ser más eficientes en sus procesos, cómo pueden reorganizar sus procesos, ser más efectivos también en algunos de los casos, evidentemente, y hacia afuera, ¿no? Es decir, el foco externo, hacia el cliente de los clientes, cómo las empresas, a través de la tecnología, le pueden ofrecer nuevos servicios, nuevos productos a los clientes para desarrollar la fidelidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que hacemos es colaboramos con distintos grupos. Es decir, aquí el concepto del mestizaje dentro de Design Thinking es importante, personas que piensan de forma distinta para que lleguen nuevas ideas. Buscamos necesidades también no articuladas. Ahora os comentaré qué significa esto de necesidades articuladas. Es decir, a veces la gente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene. ¿Sabes? Esto lo decía Steve Jobs. La gente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene. Henry Ford decía, si yo hubiera preguntado a mis clientes, me hubieran pedido caballos más rápidos, ¿no? Entonces, muchas veces no se sabe decir, pues, hasta que aquello se encuentra, ¿no? Bueno, o aquello te encuentra a ti, ¿no? Es decir, que esto es más. Entonces, aquí luego lo que hacemos es priorizar todas las ideas y finalmente lo que damos es sentido humano, es decir, a la tecnología. Es decir, cómo podemos de alguna forma dar sentido humano al Big Data. Las empresas no compran Big Data para hacer algo más rápido, sino porque eso da un valor para algo. Hay un sentido detrás de las cosas, ¿no? Es decir, un sentido humano que tenemos que encontrar. Y esto, por ejemplo, si en el caso de Woolworths, es decir, una empresa de un supermercado australiano, el cliente inicialmente hicimos una sesión y el cliente lo tenía muy claro. Tengo un problema con mi gestión de inventarios, ¿vale? Tengo un problema con gestión de inventarios. Pero luego resultó que ese no era el problema. El problema real del cliente era, lo no articulado, es que los clientes no encuentran los artículos, porque están vacíos determinados estantes. Entonces, a partir de aquí, desarrollamos toda una herramienta, es decir, una serie de procesos, también con movilidad, para que los clientes pudieran tener una respuesta si se encontraban ante determinadas situaciones. ¿Vale? Bueno, no os voy a enseñar este vídeo ahora, si lo vamos a ver. Básicamente, ¿cómo trabajamos en una sesión de Design Thinking? ¿Qué hacemos con los clientes? Pues nosotros trabajamos así, ¿no? Es decir, trabajamos con post-its, es decir, no hacemos una presentación al uso, trabajamos así. Es decir, nosotros con los clientes de alguna forma enfocamos en un reto determinado, ¿no? Enfocamos un reto y pensamos, miramos con el cliente en la misma dirección. ¿Qué podemos hacer para los clientes de tus clientes? ¿Cómo podemos encontrar soluciones, es decir, para tus necesidades? Y esto, básicamente, lo que hacemos es aplicar una metodología de Design Thinking que tiene 6 grandes fases, ¿vale? Entonces, lo primero que definimos es cuál es el reto. Aquí hay distintas herramientas que nos ayudan a encontrar el reto. El reto es qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que quiero alcanzar. Quiero cambiar mi imagen de marca. Quiero desarrollar una mejor experiencia de compra en mis tiendas. ¿Vale? Un tema que hicimos también, por ejemplo, es para una gran empresa de telco, ¿sí? En sus tiendas en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de compra de mis clientes? Luego, lo que hacemos es observar. Una vez que hemos definido el reto, decimos, bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto del usuario, qué piensa, qué siente, qué hace, qué dice. El contexto social, económico, tecnológico, ¿cuál es el contexto? Es decir, ampliamos un poco la mirada de lo que estamos analizando.
Y luego, en la tercera fase, es la fase de ideación, de búsqueda de ideas, de brainstorming. Entonces, también hay distintas herramientas que en cada herramienta lo que me da es pues, una forma optimizada para encontrar ideas. No todos los retos responden a la misma herramienta con la misma eficacia, ¿vale? Por eso lo que hacemos es, pues bueno, este reto que vamos a analizar, ¿cuál es la mejor forma de crear una sesión de Design Thinking, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a elegir? Luego lo que hacemos es sintetizar todas. Y finalmente lo que hacemos es un prototipo, es decir, creamos un prototipo rápido que también nos sirve como punto de aprendizaje. ¿Tienes una pregunta? Sí. Mi pregunta es, decías que tenía que haber personas de diferentes perfiles en una reunión de este tipo, en un grupo de trabajo, ¿no? Design Thinking. Preferentemente, sí. Multidisciplinar, o sea, de diferentes áreas del negocio, ¿no? De una empresa, de diferentes departamentos o... Sí, o sea, esto idealmente, o sea, evidentemente en función del tipo de reto que sea, y esto está en función de la decisión de cada empresa. ¿Y de SAP cuántas personas involucradas habrá? ¿O en este caso vas tú solo? No, o sea, en el caso de SAP depende también. Es decir, básicamente, bueno, quien está involucrado siempre es evidentemente el comercial, pero en función de lo que estemos analizando, a veces viene un experto de la industria, por ejemplo, o viene algún experto o algún tercero o algún partner. Ahora comentaremos, al final, os comentaré un ejemplo concreto qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Es decir, cómo lo hacemos, porque tenemos una fase también de inspiración. Antes de Design Thinking, esto es la razón por qué los profesionales van a las escuelas de negocio. ¿Os lo habéis planteado? ¿Por qué van a la escuela de negocio? Es decir, llevan 10 años trabajando y de repente dicen, bueno, pues voy a esta escuela de negocio a hacer un máster. ¿Por qué hacemos esto? Por los contactos, eso sería un y muchas tema. veces porque la formación es muy tecnológica, pero no tan a nivel de gestión. Se necesitan habilidades de gestión o directivas. Sí. Y sobre todo, si lo miráis a nivel, eso, de tener una visión más de gestión, más de negocio, evidentemente, sí, que es un tema, y sobre todo porque sales de tu punto de vista. ¿Sabéis? O sea, cuando nosotros llevamos varios años trabajando en algo muy concreto, nosotros vamos cristalizando, encerrando nuestro punto de vista. Esto es lo que le pasó a Motorola. Encerró su punto de vista, no amplió su punto de vista. Los teléfonos están para hablar, pero no cayó en la cuenta que los teléfonos están para comunicar. Entonces, comunicar, anda, es decir, comunicar información, llegas ya a otros lugares, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a las escuelas de negocios para ver más cosas. Entonces nosotros dentro de Design Thinking a veces también tenemos una fase previa de inspiración. Nos decimos qué se hace en otros lugares, no necesariamente con SAP, cuál es el estado de la tecnología en la movilidad, qué se hace en otros sectores, qué se hace en otras empresas, qué se hace de otras maneras. Uno de los grandes valores de SAP en este sentido es cómo podemos aprovechar el conocimiento de otro sector y por efecto de contagio, ¿sí? De repente anda, esto es una buena forma de adopción de forma distinta de esta tecnología o de este proceso en ese sector, porque nunca lo habíamos pensado desde ahí. ¿Vale? Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, los perfiles son diversos, depende del cliente, ¿vale? Y depende de lo que estemos analizando. Porque muchas veces necesitas conocer la industria o el mercado. Es cierto, es decir, lo que pasa es que esto parte, donde parte el negocio, que todo el mundo es creativo. Es decir, cuando una empresa trabaja, es decir, está en su negocio, conoce muchas ideas, surgen de ellos mismos. Nosotros habilitamos el espacio para que eso pueda ocurrir. Entonces, sale y evidentemente, cuando llega alguien extraño, de repente ese efecto de extrañamiento te lleva a decir a otro tipo de ideas, ¿vale? Si eso son técnicas de creatividad, ¿vale? Entonces, puedes conocer, en algún caso está bien que conozcas la industria, en otros casos a lo mejor está bien que conozcas otra industria, ¿vale? Esto depende de cada sesión de Design Thinking, pero cada sesión de Design Thinking tiene su carácter, su personalidad, pero en el fondo, ¿qué es lo que queremos conseguir al final? Crear ideas. ¿Qué tipo de ideas? Ideas que sean deseables, es decir, nuevas ideas que me lleven a hacer nuevas cosas, pero ideas que luego las vamos a filtrar por qué se puede hacer, todo lo deseable no se puede hacer, por varias razones, es decir, porque la tecnología no lo permite, es decir, o porque no, o la tecnología de la compañía, o por las razones que sean, y luego que sea rentable. Entonces hay filtros adicionales, y en el centro está la innovación. ¿Vale? Bueno,
Y básicamente, bueno, luego os enseñaré en la aplicación lo que nosotros tenemos aquí. Bueno, o lo voy a integrar así rápidamente. Bueno, entonces aquí aquí lo que es un toolkit de Design Thinking Toolkit donde todas las fases, ¿vale? Y para cada una de las fases lo que nosotros tenemos son distintas herramientas, ¿vale? Donde explica un poco el funcionamiento de cada una de las herramientas, ¿no? Si la fase de ideación, por ejemplo, pues distintas herramientas para la fase de ideación. El Customer Journey Map, es decir, es una herramienta que utilizamos muchas veces si queremos conocer, por ejemplo, el recorrido que hace un cliente. Es decir, cuál es la experiencia que tiene un cliente cuando va a comprar algo. Entonces, el cliente pasa por una serie de acciones, hace determinadas cosas, pero también piensa algunas cosas y se conecta a través de canales y se comunica a través de canales. Y esto me va a ayudar a ir generando ideas, ¿no? Entonces, aquí hay distintas herramientas que, aquí lo que hacemos es acceder a todas ellas y para una sesión específica crear una combinación que permite pues, el encuentro favorable de ideas. Sí. En definitiva, en las sesiones, en realidad el que propone la solución no es la persona de SAP que va, lo que tratan ustedes es que la gente se dé cuenta de qué es qué ideas nuevas y SAP les... Porque no me queda un poco claro, igual no, me es difícil formular la pregunta. Al final, a esas ideas que se generan, tipo brainstorming, SAP le hace una propuesta tecnológica. Ahora veremos qué hacemos con ello, eso es. Ahora veremos qué hacemos con ello. O sea, inicialmente nosotros funcionamos de esta manera, funcionamos de forma cíclica. Nosotros tenemos un reto, lo que hacemos, lo miramos, lo observamos, lo exploramos, ampliamos, ¿vale? En qué consiste este reto, tener una visión clara, una panorámica sobre lo que estamos viendo, generamos ideas y luego hacemos algo, es decir, que es la fase de prototipaje. Hacemos un prototipo rápido y ese prototipo, es decir, nos sirve para seguir profundizando en la idea. Ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Básicamente, ahora llegaré a tu pregunta. Básicamente lo que buscamos es esto, ¿no? Es decir, buscamos ideas que sean deseables, orientadas a las personas, ideas que puedan interesar a las personas, que sean de valor para las personas, que sean factibles y que sean viables, ¿vale? ¿Y cómo generamos resultados? ¿Tenéis una pregunta? ¿No? ¿Tenéis un...? Vale. Vale. Y básicamente lo que hacemos es crear resultados. Voy a poner en este momento un ejemplo específico. Por ejemplo, para una empresa de seguros. Una empresa de seguros quería mejorar su servicio de postventa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un design thinking para ver cuál es el viaje que tiene un cliente de vuestro cliente, ¿vale? ¿Quién es un cliente de vuestro cliente? Pues alguien que tiene un problema, que tiene contratado un seguro y que tiene un problema de reparación en su hogar, por ejemplo. Hay una tubería, es decir, que le ha saltado, y entonces, bueno, pues básicamente tiene un problema, ¿qué paso sigue y cómo puedo mejorar así, conociendo lo que le pasa al cliente, cómo puedo mejorar su experiencia? ¿Se entiende? Bueno, ¿y cómo puedo mejorar mi servicio, evidentemente? Bueno, pues a raíz de este Design Thinking surgieron ideas colaterales, y entre esas ideas colaterales surgió una que es la de crear una plataforma de análisis del riesgo individual, es decir, que un cliente pudiera saber cuál es mi riesgo en mi vida, en todo, el riesgo de mi familia, mi casa, mi segunda casa, mi coche, mi salud, mis viajes, qué inversión tengo que hacer si quiero mantener mi nivel de riesgo en el futuro, que pueda recibir ofertas en tiempo real, que pueda realizar simulaciones. Entonces, esto, primero generamos las ideas, luego pintamos esto y luego construimos esto. Esto es Design Thinking.
¿sabes? Donde nosotros generamos ideas, luego las conceptualizamos y finalmente hacemos algo. Esto es un prototipo, ¿vale? Es decir, esto es un prototipo de uso, pero ese prototipo de uso le permite tener al cliente una idea cada vez más clara de cómo pueden y cómo pueden obtener el valor de uso de la actuación. Detrás de esto, es decir, hay un montón de cosas, ¿no? Es decir, aquí hay Real Time Offer Management, aquí está el tema de HANA, es decir, hay aplicaciones de movilidad, detrás de todo esto hay una arquitectura. Nosotros lo que hacemos en estas sesiones darle una dimensión del arte de lo posible, pero con el encuentro de algo específico, un prototipo específico donde pueda conocer las capacidades de la idea que ha ido generando. Lo vamos a ver en un ejemplo así también más específicamente. Bueno, este es un ejemplo. Jessie is working at home. She receives a call from a client who needs statements for all his bank assets and accounts because it's tax time. Jessie can see her client's complete profile. Jessie brings up comprehensive details of her client's position and history on her tablet, his demographic information, a heat map of his bank products, and a history of his contact with ReadyBank. She also sees the campaigns currently offered by the bank, including some targeted offers from the real-time offer engine. Jessie arranges for all the statements to be sent to him online in an hour. She also offers the client one of the campaign products on the same call. Jessie repeats this customer experience throughout the day. She works wherever her clients are, at the office, at home, or at a cafe. Since she can meet them at their convenience, it gives her a better understanding of their needs and helps her generate more sales. This impressive level of staff enablement reflects ReadyBank's commitment to their employees and their customers. Bueno, esto, lo que habéis visto, esto es lo que surge de una sesión de Design Thinking, que al final queda inmerso en una historia, ¿vale? Una historia de experiencia de un cliente, es decir, cómo podemos mejorar la experiencia de un cliente de un banco, y al final son aplicaciones concretas, con contenido específico que desarrollan esa experiencia, ¿no? Entonces, lo que veis aquí, al final, son prototipos que se han ido generando a partir de ideas de valor del cliente. Surgieron allí, surgieron con el cliente, conjuntamente con el cliente, y llegamos a esto, que al final esto se convierte en un proyecto, ¿vale? Y luego en una implantación. Y básicamente, es decir, en el tema de Design Thinking nosotros integramos las dos cosas, ¿no? Es decir, el Business Thinking, todo lo que es el pensamiento racional, evidentemente, es decir, racionalizamos las cosas, pero también la parte, el hemisferio derecho, ¿no? Es decir, que es el analógico, ¿no? Es decir, el del juego, ¿no? El que permite, es decir, abrirnos, el que mira más al cielo, ¿no? Es decir, al mundo de las posibilidades, pero luego concretarlo, ¿vale? Para luego concretar las ideas. Y básicamente trabajamos con diversos grupos, interactuamos en ciclos, ¿vale? Miramos, ideamos y hacemos, ¿vale? Entonces, el hacer también es un input nuevamente para seguir pensando cosas. Voy haciendo y voy pensando. Por eso surgen todas estas iniciativas del Lego, Serious Play, etcétera. Son herramientas de innovación y de creatividad donde mientras voy haciendo, voy pensando. Y las manos me ayudan a pensar, ¿vale? Entonces, integramos aquí una experiencia holística del pensar para hacer algo nuevo que realmente sea de valor. Experimentamos, somos visuales y nos enfocamos, es decir, en las personas y en valor. Entonces, les voy a poner un ejemplo concreto. Un Design Thinking, por ejemplo, con la Generalitat, ¿vale? En este caso, lo que buscamos es ellos tienen una iniciativa de emprendedores. ¿Cómo puedo desarrollar la capacidad de emprendedora en Cataluña? Esto es lo que nos comentaron. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, este es un reto, claro, ¿vale? Es un reto. Entonces, nos reunimos e hicimos esto, que ven aquí. Entonces, creamos una sesión. Todo esto tiene una estructura, ¿vale? Que es Jesús. Es una estructura que nosotros vimos, ¿vale? Entonces, todo esto es una estructura y básicamente, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con una inspiración, el arte de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo en otros lugares? ¿Qué se está haciendo en el mundo? ¿Qué se está haciendo, ¿no? Afuera? Es decir, ¿cómo se está aplicando tecnología en el sector público a este asunto, ¿vale? A la capacidad de emprendedora.
Bueno, pues todo esto vamos comentándolo en 30 o 40 minutos previos, ¿no? Donde no hablamos de SAP, hablamos del arte de lo posible, hablamos de escuela de negocio. Escuela de negocio que te muestra una ventana hacia el mundo, ¿vale? Lo montamos aquí. Y luego empezamos con los retos. Evidentemente aquí el reto de entrada estaba definido, pero lo queríamos definir un poco más. Queríamos aterrizarlo un poco más para darle más sentido humano y terminar de formularlo. Y surgieron muchos otros retos. Y al final, pues llegamos al reto, quiero transformar mi idea en negocio. Ese es el reto final. Y con eso trabajamos. Quiero transformar mi idea de negocio. Bueno, pues ¿cómo transformamos eso? Seguimos las fases. Lo primero que tenemos definido el reto, lo que hacemos es explorar, ampliar el campo. Entonces, para ampliar el campo, ¿qué hacemos? Pues trabajamos con lo que llamamos el mapa de empatía. El emprendedor, ¿quién es? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Qué desea? Fijaos que todo esto diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con tecnología? Sí, tenemos que darle sentido humano a la tecnología. Las empresas no compran tecnología por comprar cacharros o por gastarse dinero en proyectos, sino para generar valor de uso. Valor de uso dentro de las empresas y valor de uso para sus clientes, ¿vale? Con lo cual nosotros arrancamos desde este lugar. De todas formas, también os comento, es decir, esto es una forma, es decir, que nosotros tenemos de aproximación. La aproximación tradicional también está. El cliente nos pide algo, hacemos las demos y ya está, ¿no? Es decir, evidentemente esa aproximación tradicional, o hay un RFI o un RFP, es decir, no, pues entonces miramos qué requerimientos tiene un cliente y le presentamos una solución, ¿vale? Aquí lo que nosotros hablamos es de descubrir nuevos espacios de negocio, ¿no? Y nuevos espacios que el cliente no sabe cómo articular o no sabe cómo emplear la tecnología. Luego lo que hacemos es un mapa del contexto, del entorno. ¿Cuál es el mapa de contexto? ¿Cuál es el social, tecnológicamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mapa demográficamente? Bueno, pues ¿cuál es el contexto? Luego lo que hacemos es la fase de ideación, el mapa del emprendedor. Esto es lo que os comentaba, el Customer Journey Map. El viaje del emprendedor. Y aquí aplicaba muy bien, porque imaginaos vosotros queréis poner un negocio. ¿Qué hacéis? Tenéis que dar una serie de pasos, tenéis que hacer cosas. Bueno, entonces aquí vimos cuáles son las acciones, qué cosas tengo que hacer, qué pienso mientras las hago. Porque las tecnologías también sirven para mejorar el nivel de experiencia, con lo cual defino cuáles son los pain points, cuáles son los puntos de dolor en lo que pienso y cuáles son los canales de interacción, con quién interactúo, ¿vale? Y esto al final me genera una serie de ideas. Teníamos aquí un montón de ideas que generamos. Y esas ideas, pues las organizamos y creamos al final, pues una prioridad. Un emprendedor quiere convertir su idea en negocio, lo que más le preocupa es los recursos y la financiación. ¿De dónde obtengo el dinero? ¿De dónde obtengo la gente que necesito para llevar a cabo mi idea? ¿Cómo puedo establecer las condiciones y la estrategia de venta? ¿Cómo puedo encontrar información, mentoring, coaching? ¿Cómo alguien que tenga experiencia, que ya haya pasado por ahí, cómo me puede ayudar? ¿Cómo puedo...? Esto del tema de conciencia emprendedor es desarrollar la marca emprendedora en Cataluña, ¿no? Es decir, esto es un tema más genérico, ¿no? Es decir, más de gobierno, en el ámbito de Cataluña. Luego, ¿cómo me pueden ayudar a crear mi prototipo y cómo puedo crear, por ejemplo, un business plan? Entonces, con esto, nosotros en este caso sí terminamos aquí. Esto lo hacemos durante una mañana. Entonces hicimos una propuesta al cliente que está... ¿Qué le propusimos al cliente? Bueno, pues con arquitectura puedes dar respuesta a esto, lo que hemos visto. Y para que veas cómo se puede hacer, si creamos una aplicación de movilidad. No, en una mañana hicimos esto, hasta aquí. Y luego esto lo hicimos en 2 semanas. Te vas a casa y bueno, luego tenemos un equipo en la India, es decir, que nos ayuda a diseñar determinadas soluciones en función, ¿vale? Estos son mock-ups, ¿vale? Es decir, estos son pruebas conceptuales. Pero una cosa es una prueba conceptual en esta época de la tangibilidad, ¿no? Donde el mundo va más rápido, lo que necesito es que la gente rápidamente pueda tangibilizar una solución. Porque lo que pasa muchas veces es que tenemos un proyecto, el proyecto durante 6 meses, 7 meses, y al cabo de los 7 meses resulta que no es exactamente lo que quería el usuario, lo que quería el cliente. Eso hay que evitarlo. Por eso trabajamos en ciclos cortos,
creamos un prototipo previo para que el cliente pueda de alguna forma testear cuál es el valor de uso que va a obtener de las ideas. ¿Se entiende? Entonces, y creamos esto, es decir, al cliente le encantó, evidentemente, ¿no? Es decir, bueno, pues al cabo de 2 semanas tienes esto. Una plataforma guía y coaching, es decir, aquí apoyo por parte de expertos, ¿vale? Entonces aquí, ¿cómo puedes generar prototipos dentro de la propia herramienta? Es decir, una herramienta única en tu iPad, donde tengo acceso a todo esto. ¿Cómo puedo acceder a la financiación? Aquí surgieron conceptos como el crowdfunding, la concesión de microcréditos. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues en una plataforma, es decir, aquí aparece el proceso para poder hacerlo. ¿Cómo puedo crear un business plan? ¿Vale? Pues aquí tienes una herramienta específica que te va guiando a la hora de hacer un business plan para que tú puedas presentarlo, ¿no? Para presentar tu propuesta a los organismos que sean. Herramienta de crecimiento, ¿cómo puedo hacer crecer mi compañía? También en otros ámbitos, a nivel internacional, ¿vale? ¿Cómo puedo ir más allá? Bueno, pues básicamente esto fue lo que nosotros hicimos, ¿vale? Y esto es lo que nosotros llamamos innovación. Hemos empezado hoy con todo el panel de soluciones de SAP. Con todo el panel de soluciones SAP, y fijaos, es decir, que ahí hay muchísimas soluciones, pero el valor está en el valor de uso. ¿Qué uso le doy? ¿Para qué? Para ser más efectivo, más eficiente, crear nuevos mercados, generar nuevos modelos de negocio. Entonces, muchas veces las empresas saben qué hacer con la tecnología y otras veces no saben cómo aplicar las tecnologías. Nosotros hemos creado pues, un servicio, un espacio adicional para ayudar a encontrar esos espacios de negocio y cómo aplicar favorablemente las tecnologías en su ámbito para dar mayor valor, es decir, a sus clientes internos o a los clientes de sus clientes. Y esto es, la innovación es la mejor garantía ante crisis, ¿no? Evidentemente, hacer cosas, innovación es hacer cosas, ¿no? Si uno duda es mejor hacer que no hacer, ¿vale? Eso se sabe, a medida que uno va pasando por la vida es mejor haber hecho que no haber hecho. Y como decía Gandhi, nunca se sabrá el resultado de las acciones, pero lo que es cierto, si no se hace nada, no hay resultado, ¿no? Bueno, y esto es básicamente lo que os quería comentar hoy en el ámbito de SAP, una breve introducción a la estrategia, cómo hemos llegado a donde hemos llegado, las razones por las cuales hemos llegado, por las cuales hemos tomado ciertas decisiones para adquirir determinada tecnología en el mercado y finalmente lo que ayudamos, cómo ayudamos a los clientes a encontrar nuevos espacios de innovación. Muchas gracias. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Alguien tiene que preguntar? Nosotros a principios de curso pues estudiamos, ha sido en un trabajillo, casos de éxito y casos de fracaso en las empresas a la implantación de sistemas ERP. Pero yo pienso que la mayoría de las veces era porque las empresas no eran conscientes del tiempo que es necesario para implantar ese sistema. Hoy en día con Design Thinking se puede mejorar eso y ayudar a las empresas a ser más conscientes del tiempo que hace falta para implantarlo. Bueno, esto es... o sea, el hecho del éxito y del fracaso de tener proyectos, o sea, las circunstancias son múltiples, ¿no? Es decir, aventurarme aquí a comentarme por qué son, pues es complicado, pero sí es cierto es una cosa, que muchas veces el cliente tiene una imagen de lo que quiere y al final el resultado del proyecto es otra, y por eso se producen esos desencuentros, ¿no? Entonces, Design Thinking lo que sí te permite es anticiparte a eso. Es decir, que pronto, es decir, en el ciclo, tú tengas una imagen tangible y clara de lo que tú vas a obtener. De tal forma que con el usuario, es decir, al final podamos contrastar rápidamente y de entrada si el producto final que vamos a obtener al cabo de un proyecto, pues ese es el que quiere, ¿no? Por eso hacemos este tipo de maquetas y evidentemente eso da seguridad al ciclo, a todo el ciclo, es decir, de implantación y de gestión del proyecto. Entonces, hoy en día, es decir, lo que tratamos de evitar son esos ciclos largos, sino anticiparnos al resultado, ¿no? Mostrarle al usuario final pues cuál va a ser el resultado con lo que se llama en la jerga de Design Thinking se llama el Rapid Prototyping, ¿vale? Es el prototipaje en rápido y donde se hacen este tipo de maquetas para enseñar, ¿no? Entonces, eso es un factor que reduciría evidentemente el riesgo.
Yo creo que además, al hacer estas sesiones de design thinking y tener representado diferentes áreas del negocio, diferentes cargos jerárquicos, me parece que hace y que las ideas surjan de discusiones, creo que hace las ideas más reales. Es decir, en lugar de tener una guía de requisitos previamente establecida y que le llegue a SAP esos requisitos y tener que implementarlos, que no sabemos de dónde salieron o lo que sea, al estar las personas creando ideas, ellos mismos o creando diferentes escenarios de uso. Entonces entienden la problemática, ¿no? Y creo que al pensar en conjunto eso es más rico. Efectivamente, es más rico y evidentemente, es decir, surge de ellos, ¿no? Con lo cual tú tienes una validación inmediata cuando estás allí. Nosotros cuando hemos generado las ideas, luego lo que hacemos es priorizamos y sintetizamos con ello las ideas, ¿vale? Al final tiene un documento, hay un consenso continuo. Nosotros cuando hacemos una sesión, evidentemente, en algunos casos hay muchos niveles jerárquicos. Uno de los de las cuestiones dentro del design thinking o de los retos del design thinking es como se dice en inglés, to level the room, ¿no? Es decir, que crear un espacio donde ya no hay jerarquías, sino somos muchos pensando en una dirección, ¿vale? Pues esto también lo conseguimos con determinados elementos. Siempre nos fijamos quién es el stakeholder, es decir, quién es quien patrocina la iniciativa, es decir, hay alguien que patrocina, ¿no? Es decir, eso también lo tenemos en cuenta a la hora de decirlo, ¿no? Pero evidentemente un tema muy importante lo que comentaba, que las ideas al final han surgido de ahí, los clientes reconocen que esas son sus necesidades, las priorizan y encajamos perfectamente lo que quiere el cliente con lo que ha surgido de ahí. Hola. Bueno, antes has hablado de HANA. Sí. Bueno, a mí personalmente me ha parecido muy interesante y quería preguntar si tiene relación con Big Data y si SAP, que creo que es algo nuevo y tal, si lo va a seguir explotando o si va a seguir apostando por ello en el futuro. Sí, o sea, el concepto, sí, o sea, el concepto del Big Data, es decir, que surge en el mercado, es un concepto filosófico-tecnológico, ¿no? Es decir, ahora se habla así del Big Data, es decir, como la explotación de datos, ¿no? Entonces, los datos en el mundo se multiplican no solamente por los datos estructurados, sino por los no estructurados, es decir, cómo puedo realmente obtener información de conversaciones, cómo puedo obtener información de imágenes, cómo puedo obtener información de vídeos, cómo puedo combinar todo eso, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de Big Data. La cuestión es con qué tecnología explotas ese Big Data, ¿no? Entonces, la tecnología de SAP que explota esa información se llama HANA, ¿vale? Entonces, en HANA forma parte de la estrategia fundamental de SAP, donde nosotros queremos no solamente explotar la información, sino la visión de SAP es ir hacia the real-time enterprise, o sea, el negocio, la empresa en tiempo real, donde cualquier operación transaccional la puedes realizar en tiempo real, ¿vale? Entonces, bueno, pues la relación de Big Data y HANA es esta y la relevancia es absoluta, ¿no? Es decir, que una estrategia, el pilar fundamental, o uno de los pilares fundamentales de la estrategia de SAP está fundamentada en HANA. ¿Sí? Una pregunta, para aclararle, para que les quede claro a ellos, que supongo se lo estarán preguntando. ¿Yo qué tengo que comprar? ¿El ERP, el CRM, el CCM, el SAP HANA? O sea, SAP HANA es un motor de base de datos que tiene riqueza analítica, procesamiento en tiempo real, que toma datos transaccionales sí. del resto de herramientas. Sí. ¿Es así? Sí, y también es una plataforma. Sí, correcto. ¿Y qué rol juega acá el SAP NetWeaver? SAP NetWeaver, es decir, que SAP es una NetWeaver, plataforma de desarrollo. Claro, si lo que pasa es que SAP NetWeaver es el sistema operativo, ¿vale? Es decir, entonces en SAP HANA sería la base de datos. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Helmar, me ha parecido muy... vale. Yo también tengo otra pregunta. Muy bien. Buenas. Hola. Una pregunta sería, bueno, como SAP sois miles de trabajadores en todo el mundo, ¿tenéis alguna manera de aprovechar el conocimiento? Es decir, por ejemplo, este proyecto que habéis hablado en la Generalitat del tema de emprendedor y tal,
supongo, no lo sé, que a lo mejor se ha hecho algún proyecto similar en otro sitio del mundo Sí. y de qué forma, como este proyecto, como cualquier otro, da igual, de qué forma se consigue aprovechar el conocimiento de uno de SAP en Nueva Zelanda que hizo un proyecto igual, no sé si tenéis alguna forma de hacerlo Sí. o se hace simplemente ad hoc y ya está. Sí, nosotros, o sea, nos preguntan los clientes, ¿vosotros bebéis vuestro propio champán? Entonces, nosotros utilizamos la tecnología SAP para eso. Entonces, hay una tecnología SAP que es el YAM, que son las redes sociales internas. Nosotros utilizamos todas esas redes sociales para compartir conocimiento. Entonces, hay muchas redes sociales, hay distintos temas, hay una red social, un espacio de YAM específicamente para Design Thinking, y ahí tenemos toda una estructura. Aparecen los casos de éxito, aparecen lo que llamamos los artefactos, es decir, las aplicaciones que hemos creado, es decir, están a disposición para otros, los vídeos que se han creado, creamos a veces cómics, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos ahora otra forma de aproximarnos al cliente para que el cliente comprenda el valor de determinados procesos o determinados casos de uso. Entonces, tenemos esos design services, ¿no? Es decir, son servicios que es un servicio a nivel global y toda esa información luego la compartimos en esos espacios de colaboración. Sí. Y son espacios muy útiles porque en el fondo nos permiten estar al día, nos permiten conocer lo que hacen en otros lugares, clasificar la información, etcétera. Muchas gracias. Y otra pregunta que quizás es demasiado general, no lo sé. Desde luego SAP tiene un prestigio de profesionalismo muy alto en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se llega hasta ahí? Porque los demás es que no los llegan a la suela o los zapatos. Entonces, ¿de qué manera se ha conseguido crear ese profesionalismo que habéis creado y ese prestigio que tenéis en todas las empresas que vienen a hacer consultoría con vosotros? Bueno, quizás muy general, sí, o lo has dicho al principio y yo no lo he oído. No es que lo que pasa es que en la primera parte empezamos a hablar del tema, porque básicamente, te contesto, básicamente lo que hicimos es un recorrido de cómo SAP ha llegado donde está. ¿Vale? Es decir, por qué ha tomado determinadas decisiones a la hora de adoptar determinada tecnología. Entonces, SAP, lo que sí es cierto es que tomó las decisiones adecuadas en el momento que había que tomarlas. Entonces, bueno, pues todo este trayecto pues, forma parte de un equipo directivo excepcional que ha ido, pues, bueno, ha ido sabiendo dar los pasos y las pautas adecuadas, ¿no? Es decir, SAP tenemos como empleados una visión muy clara de la estrategia, hay un alineamiento muy claro, es decir, de los empleados, de la estrategia, de la misión, de la visión, hacia dónde vamos, y todo esto cala, decir, en todas las compañías, ¿no? Donde nosotros en cualquier área sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir en función del movimiento estratégico, ¿no? Y esto es lo que puedo decir al respecto. Gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, estoy completamente de acuerdo, el profesionalismo, la imagen que tienen, pero también tiene una imagen negativa. Igual no es políticamente correcto lo que voy a decir en este entorno, pero creo que es oportuno. Creo que SAP ha apostado porque el problema es, sí, es muy profesional, pero es como un nicho de mercado. La gente tiene la mentalidad de que si sabes SAP como profesionales informáticos, conseguís trabajo, hay buenos sueldos, esa es la imagen. Pero que la formación que se requiere es muy propia de SAP. Entonces hay que pagarle mucho a SAP para que me forme. Entonces las universidades, hasta hace poco, teníamos poco que hacer ahí y no se enseñaba nada, y un alumno salía sin saber nada de esto. Claro. Entonces yo creo que han apostado, y yo creo que con lo de la University Alliances se han acercado un poco a las universidades, pero creo que tienen que seguir en ese, a dar un pasito más, porque lo que se ofrece, a mi criterio, es un poco. ¿Vale? Entonces, un alumno, yo le puedo enseñar algo, lo básico que yo puedo conocer a través de la semana de instrucción que nos da la University Alliances, pero luego para un alumno, sobre todo de informática, se queda un poco corto, y cualquier otro curso que quieran hacer para formarse o para seguir esa carrera, ahí SAP pone una barrera bastante importante, que es lo monetario. Sí, bueno, pues
Este es un tema no solamente de aquí, sino a nivel general, y ahí SAP también está haciendo esfuerzos para, ¿no? Es decir, con el programa CUBE, etcétera, es cómo podemos de alguna forma ayudar, ¿no? Es decir, con la tecnología a desplegar todo este conocimiento. Pero esto es algo que en este momento excede de mi... no nos puedo dar una explicación adicional, pero sí evidentemente es una preocupación clara de SAP y hacia donde dependemos, ¿no? Si de hecho, pues bueno, los programas de universidades, etcétera, pues cada vez estamos intentando acercarnos más y evidentemente llevar valor. Por otro lado, tengo que decir que me quedé sorprendida. Hace tiempo que no navegaba demasiado por la página y me ha mandado unos links ahora Carmen, y me quedé sorprendida de un montón de iniciativas, ¿no? De cursos online que tiene a nivel básico, pero para conocer. Por ejemplo, ahora esta semana empezaba uno en una plataforma que se llama OpenSAP, que era sostenibilidad e innovación. Entonces me quedé sorprendida que había el Academic, el CUBE, el OpenSAP también, que ofrecían... Eso es. Hay iniciativas ahora, es decir, y cada vez yo creo que se van realizando más, porque es una preocupación general de SAP, y sí, estamos intentando, pues bueno, pues dar respuesta, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. Un aplauso. Gracias.